Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cultivo paso a paso. Hoy os voy a enseñar en este vídeo cómo germinar semillas de uva. Como veis, aquí ya tengo unas semillas de uva plenamente germinadas y además son unas parras con una salud excelente. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo se germinan. Realmente no son difíciles de germinar, pero requieren seguir un proceso de estratificado correcto para que luego puedan germinar con total facilidad. Si estáis interesados en saber cómo se realiza la estratificación y germinación de las semillas de uvas, quedaros hasta el final del vídeo que os voy a enseñar cómo se hace. He estado mirando por internet y bueno, no hay mucha información respecto a cómo germinar este tipo de semillas, así que he decidido hacer un vídeo para enseñaros cómo se deben hacer la germinación de semillas de uva. Pues nada, lo primero que debemos hacer es coger nuestras uvas y sacar las semillas que están dentro. Para ello las podemos abrir por la mitad y las sacamos una a una, o nos las podemos ir comiendo y conforme vamos encontrándonos con las semillas las vamos apartando. Es importante que hagamos como lo hagamos, la semilla quede totalmente limpia de pulpa. No puede quedar muchos restos de pulpa porque bueno, como vamos, se podrían facilitar el proceso de aparición de hongos, pero bueno, tampoco pasaría nada, ¿eh? Ya tengo aquí todas las semillas de uva totalmente limpias, de restos de pulpa, están impecables, la verdad que han quedado muy bien. Como veis, os lo voy a enseñar de cerca para que las veáis. Es importante que las semillas que cojamos de las uvas tengan esta pinta, tengan este colorcito así marrón, tirando un poco como a gris, que estén duras, que que al apretarlas no se chafen, porque es cierto que hay algunas que pueden estar en mal estado, incluso si las uvas no están totalmente bien formadas y maduradas, nos encontraremos con semillas muy pequeñitas verdes, que de hecho se nota como se chafan con los dedos. Esas no nos van a valer. Bueno, pues ya tenemos aquí las semillas que son totalmente válidas y ahora lo que vamos a hacer es coger como siempre. Cogeremos un poquito de papel de aluminio, una servilleta absorbente que ya la tengo humedecida. Es importante, como siempre os digo, que la humedezcáis y luego apretéis para eliminar el agua excedente, porque no es bueno que tengan mucho líquido. Y simplemente lo que vamos a hacer es tirarlas encima. Las vamos a repartir por la superficie de la servilleta. Y otra servilleta que tengo aquí ya previamente humedecida, la voy a poner encima. Presionamos bien para que no queden muchos espacios de aire entre las servilletas. Y ahora ya lo que vamos a hacer es cerrar. Y ya tenemos nuestras semillas de uva listas para empezar el proceso de estratificación. La estratificación es muy importante en este tipo de semillas, igual que en otras de árboles caducos, arbustos que son caducos. Normalmente requieren un periodo de frío antes de empezar a germinar. Esto no es más que simular un invierno natural que se produce en la naturaleza. Pensad que cuando las semillas caen al suelo a final de verano, a final de otoño generalmente, o final de verano, caen al suelo, es allí donde acaban cayendo entre medio de restos de tierra, de hojas y demás, y quedan tapadas y humedecidas. ¿Qué pasa? Luego llega todo el invierno que las temperaturas caen mucho. Entonces están en unas condiciones de humedad constante, temperaturas bajas. Cuando empieza a llegar la primavera, las temperaturas empiezan a ascender. A medida que la temperatura empieza a ascender, las semillas se dan cuenta que es el momento de que llega la primavera y deben germinar. Por lo tanto, empiezan a germinar. Si lo hacemos en casa, si cogemos la semilla directamente y la plantamos, no están diseñadas, digamos, no están programadas de alguna manera para hacer esto. Es una manera también de protegerse, de supervivencia, porque imaginaros que estas semillas llegase final de verano o final de otoño y empezaran a germinar. Si empiezan a germinar y a los 2-3 semanas llega el invierno, ¿qué va a pasar? Llega el frío y van a morir. Por lo tanto, lo que intentan es esperar que pase toda la época de frío para luego germinar. Por lo tanto, para llevar a cabo esta tarea vamos a hacer esto. Meterlas ahora mismo en el frigorífico, no en el congelador, frigorífico o nevera. Y la vamos a guardar allí, lo normal sería entre 1 y 3 meses. Contra más tiempo la dejemos, mejor. Pero bueno, yo creo que con 1 mes y medio, 2 será suficiente. Nada, simplemente tenemos que dejarla allí, tenemos que ir revisándola, pues bueno, cada 2 semanas o así, para comprobar de que siguen húmedas y que no ha aparecido restos de hongo. Si aparece algún resto de hongo o alguna cosa por el estilo, lo que hacemos es las lavamos
y cambiamos todo. Ponemos un papel de aluminio nuevo y unas servilletas nuevas. De esta manera garantizaremos que germinarán con éxito. Bueno, pues ya han pasado 2 meses desde que puse a estratificar estas semillas en la nevera. He decidido que con 2 meses ya es tiempo más que suficiente. Esto, si queréis, podéis ir probando. Entre 1 mes y 3 meses puede que funcione. Contra más tiempo las dejemos, más fácil es de que luego germinen, y contra menos, más difícil. Pero bueno, es probar. Posiblemente con 1 mes ya sea suficiente. Yo he esperado 2 meses para poder llevar a cabo ahora el proceso de germinación. Y vamos a ver qué tal están. Como veis, están en muy buen estado, están perfectas, no tienen restos de hongo, ni de moho, ni nada por el estilo. Estas manchitas que veis son normales, no tienen ningún problema. Durante este tiempo que han estado en la nevera, estratificándose, ha sido un par de veces la que les he cambiado la servilleta. No por tema de agua, porque la verdad es que mantienen muy bien la humedad dentro de la nevera, pero bueno, se ha de revisar que no pierdan humedad, sino porque estaban un poquito demasiado marrones. Porque esto es porque queda algo de resto de pulpa y bueno, se va deteriorando y queda la servilleta impregnada, pero bueno, no es un problema. Como esta servilleta que tengo aquí están bien, lo que voy a hacer es coger simplemente cerrarlo y se acabó el proceso de estratificación. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo dentro de casa, en un lugar que esté más o menos cálido, para que empiecen a germinar. Veréis que en unos días, poco a poco, irán germinando. Ya han pasado 6 días desde que se acabó el proceso de estratificación y sacamos nuestras semillas de la nevera. Vamos a ver cómo están. Mirad, como veis han germinado muy bien. Mirad, ¿veis? Están súper germinadas. La clave del éxito de haber germinado tan rápido, lo primero ha sido hacer una buena estratificación y lo siguiente ha sido que las he colocado en la estufa germinadora casera que os enseñé a hacer en otro vídeo. De esta manera lo que he conseguido es sacarlo de la estratificación, es decir, a una temperatura muy fría, y colocarlo a una temperatura constante de 25 grados aproximadamente. Esto ha hecho que el proceso de germinación se acelere mucho y como veis el resultado es que en tan solo 6 días tenemos las semillas súper germinadas. Ya están listas para plantar en tierra. Pues bien, si queréis ver cómo se hace la estufa germinadora, al final del vídeo os dejaré un enlace al vídeo y además en la descripción del vídeo también os voy a dejar otro para que podáis ver cómo se hace. Es muy fácil y os puede ser muy útil. Yo en este caso, para llevar a cabo el sembrado de las semillas de uva, voy a utilizar estos semilleros. Son muy útiles para plantar semillas de manera individual y luego poder pasarlas al terreno natural sin complicaciones. El material que voy a utilizar es un sustrato de tipo turba. Podéis utilizar cualquier otro sustrato que tengáis en vuestro país, siempre y cuando sea un material que sea rico en nutrientes, que retenga humedad y que evite el encharcamiento. Aquí en España es muy típico usar la turba, que es lo que se conoce como sustrato universal. En otros países se utilizará otro tipo de sustrato. Podéis utilizar compost, fibra de coco con humus de lombriz, etc. Bueno, esto ya es lo que se usa en vuestro país. Entonces, lo que debemos hacer es previamente humedecer bien el sustrato, que esté ya humedecido, no regar después de plantar las semillas. Esto es básicamente para evitar que cuando plantemos las semillas, al regar, luego lo que pasará es que se mueve la tierra y se acaban saliendo hacia afuera. Pues el procedimiento va a ser el siguiente, voy a hacer uno para que lo veáis. Es hacer un agujero en el sustrato y cogemos nuestra semilla y la introducimos. Que quede enterrada a medio centímetro aproximadamente. Entonces presionamos el sustrato para que quede todo el sustrato en contacto con la raíz y este sería el procedimiento. Voy a continuar sembrando todas las semillas que tengo y ahora vuelvo. Ya tengo todas las semillas de uva sembradas, tanto en estos semilleros como en esta maceta porque me sobraban. Entonces ahora lo que debemos hacer es colocarlas en un lugar cálido con una temperatura más o menos constante entre 20 y 25 grados centígrados y a poder ser en un lugar iluminado, que no le dé el sol, que simplemente tenga iluminación, puede ser cerca de una ventana dentro de casa y de esta manera lo que conseguiremos es que cuando empiecen a salir los tallos que tengan un poquito de luz para poder desarrollarse con facilidad. Ya ha pasado una semana desde que puse las semillas de uva en sustrato y mirad qué tal van. La verdad que bueno, todas han germinado. Bueno, habían germinado ya,
pero todas están saliendo del sustrato. Por lo tanto, yo creo que el éxito va a ser casi del 100%. Estas de aquí son un poquito más lentas, pero bueno, está por aquí asomando una y la otra por ahí también se puede apreciar. Están de las 9 que planté aquí en el semillero, las 9 han salido. Y luego tenemos estas otras que están puestas en esta maceta, que bueno, que también están saliendo todas y la verdad que están germinando muy rápido. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en que ya echen hojas y tiren hacia adelante. Bueno, pues ha pasado ya aproximadamente unas 3 semanas, bueno, casi 4, desde que puse las semillas de uva en el sustrato. Como veis, han germinado bastante bien, tienen bastante buena salud, están aquí las parras totalmente, están muy hermosas, la verdad. Y las que planté en semillero os las voy a enseñar. Son estas de aquí. Mirad. Aquí no ha habido tanto éxito. Tuve un problema de que se me cayó por el aire, se me cayó un bonsái encima del semillero y bueno, la mitad se rompieron y se movió el sustrato total, que al final no han tenido mucho éxito. Las enseño para que las veáis. Han salido 3 que están más o menos bien de salud. Estas que difícilmente tirarán para adelante. Pero bueno, estas que no tuvieron ningún problema, como veis, están estupendas de salud. ¿Veis? Bueno, pues llega el momento de despedirme. Y como siempre os voy a pedir que me dejéis un me gusta, que no cuesta nada y para mí es importante, ayudará a crecer el canal. También que me dejéis un comentario para explicarme qué os ha parecido el vídeo, porque esta es la única manera que tengo de saber qué os parecen mis vídeos. Por último, si no estáis suscritos y creéis que el contenido de mi canal puede ser adecuado a vuestras necesidades, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.